Hola a todos, qué gusto estar aquí en este espacio como tallerista, muy emocionado. Sé que han aprendido muchísimo de mis compañeros anteriores, así que vamos a intentar aplicar un poquito de todo eso. Vamos a hacer eh, un taller bien llamativo, bien poderoso, que seguro les va a gustar mucho a ustedes. El taller que les tengo preparado dura, a ver, son las 10:58 de la mañana hora Colombia, así que dura aproximadamente 2 horas y media. Entonces, como no vamos a tener toda esa cantidad de tiempo, vamos a hacerlo entonces no tan live coding, sino que vamos a estar analizando fracciones de código, pero tranquilos, o sea, sí vamos a construir la aplicación parte a parte, ¿sí? O sea, vamos a ir copiando secciones de código y analizándolas para que funcionen, como para que ustedes lo tengan pendiente. Presten mucha atención, escriban sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas, que con mucho gusto se las iré resolviendo al final del espacio. Y no se preocupen que todos estos códigos y demás se les va a pasar. ¿Listo? Entonces, déjenme comparto. Obviamente no puedo. Hacer configuración. Un segundo, soy no en Zoom. Ya vuelvo a ingreso un momento. Muy bien. ¿Me están escuchando otra vez? Sí. Ahí te escucho. Perfecto. Eh, ¿Me ven bien con este fondo? Sí. Listo, perfecto. Muy bien, entonces ahora sí, les voy a compartir. Desktop 2. Compartir. Perfecto. Ahí estamos bien. Bien, perfecto. Muy bien. Excelente. Básicamente, entonces vamos a hacer un taller práctico sobre lo que sería, en este caso, un visualizador, sound visualizer, donde vamos a poder visualizar sonidos en Flutter, ¿sí? Muy bien. ¿Quién es este loco que les está hablando? A ver, puede que muchos me conozcan, puede que muchos no. Qué placer estar con ustedes. Mi nombre es Dolphin Capié, actualmente el líder técnico en Flutter para la empresa de Prasma, obviamente, la que les está brindando este maravilloso y poderoso roadmap. Y actualmente estoy en el cliente de Bancolombia, donde básicamente estoy cumpliendo este papel de líder técnico. Sí, también, como pueden ver, pues tengo mi canal de YouTube que se llama Dolwar, para que vayan, lo miren. Estoy enfocado más en el tema de videojuegos actualmente, pero pues van a encontrar más adelante mucho contenido sobre Flutter. Muy bien. ¿Qué vamos a lograr en esta charla? Vamos a lograr algo maravilloso. Vamos a lograr capturar audio con el micrófono en tiempo real. Vamos a reproducir archivos WAV y vamos a sincronizarlo con las visualizaciones. Ofrecer 6 modos de visualización diferentes, de pronto no, depende de cómo nos vaya, pero al menos una visualización o dos vamos a tener. Y vamos a lograr procesar esas señales de audio con transformada de Fourier. No se preocupen si no saben matemáticas, si no saben de física, estoy con ustedes. Sí sé, pero pues igual estoy con ustedes. ¿Sí? Pero la idea es que básicamente ustedes al menos entiendan el concepto de para qué se usa. Y vamos a hacer una arquitectura limpia con Rivercode. Aquí los que nos preguntaban ahorita sobre el uso de Rivercode, pues aquí vamos a ver un poquito del uso de Rivercode. Recuerden que no nos vamos a enfocar de pronto mucho en esos conceptos directos de, de conceptuales en cuanto a temas de Flutter propiamente,
más allá de que de algunos conceptos extras, porque pues básicamente la idea es que agilicemos en el taller. Igual vayan dejando sus dudas y al final del espacio podemos responderlas todas. Perfecto. Ahora, hay una cosita que no les hemos comentado, que es el tema de Custom Painter, ¿sí? Esto va a ser necesario para hoy. ¿Por qué? Custom Painter básicamente es como un plano, una obra de arte donde vamos a estar pintando todo lo que queremos que se dibuje en Flutter, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice ese subtítulo, es la forma de bajo nivel de dibujar a mano en Flutter. Es a través de la forma en la que le podemos decir de esta manera, de esta otra, poner una línea aquí, un circulito aquí, y de esa manera ir dibujando nuestras propias cosas. También crear nuestras propias animaciones, ¿sí? Entonces, básicamente con Custom Painter vamos a hacer las visualizaciones el día de hoy. Por eso es necesario conocer un poquito de Custom Painter. Aquí les tengo un ejemplo. Como ven, yo dibujé esa diana, que es básicamente el tiro al blanco que llaman muchos. ¿Y cómo se dibuja? Se dibuja a través de Custom Painter. Como podemos ver aquí en el código, lo primero que definimos es como el punto central del dibujo. Vemos que tenemos la extensión de Custom Painter, que es el que dice, ve, esto es lo que vamos a dibujar, aquí vamos a desarrollar todo el tema del dibujo. Encontramos el Paint, que se va a ser el encargado de crear todo el tema de los dibujos. ¿Sí? Siempre que vayamos a dibujar, es a través de Paint que vamos a hacer esa inicialización del dibujo. Aquí recibimos entonces un tamaño y el canvas. El tamaño viene definido por el padre que está consumiendo a esta clase, ¿cierto? A la clase Diana Paint. Entonces aquí definimos en qué punto, cuál va a ser el punto del centro, y ustedes lo estamos ubicando en el medio. Luego ubicamos el radio máximo, que es básicamente el radio máximo del círculo en general que vamos a dibujar, que es la zona roja, como lo pueden ver. Y cree tres paints. ¿Sí? La clase Paint lo que hace es que me define esas herramientas, esas características y propiedades que va a tener mi pincel con el que voy a dibujar. Entonces, por lo tanto, ahí defino que sea rojo y el estilo que sea lleno, ¿cierto? Porque también está el queso de las líneas externas, pero también hay muchos otros estilos. Entonces, defino la blanca y la negra, entonces roja, blanca y negra. Entonces, en el Canvas es donde yo voy a plasmar el dibujo. Por lo tanto, Canvas tiene unas propiedades como dibujar círculo, también tiene dibujar rectángulo, dibujar línea. Las posibilidades son muchas, los invito a que jueguen con ellas. Y aquí recibe entonces el offset, es donde va a estar ubicado el tamaño del círculo y que lo vamos a pintar de rojo con las características que ya le dimos. Luego dibujo otro círculo encima, entonces si ven, dibujé todo un círculo rojo, encima le dibujé un círculo blanco y encima le dibujé un círculo negro, que es básicamente lo que se dice aquí. De esta manera, básicamente, entonces logramos visualizar este bonito dibujo. Ahora, aquí abajo aparece otra función que se llama Show Repaint. Esa función se usa básicamente en circunstancias en las que necesitamos redibujar. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, en una animación. Necesitamos básicamente que se redibuje nuestro, eh, nuestro dibujo para que vaya generando como cambios. Entonces esta función es muy importante porque es la que valida si los cambios nuevos son diferentes a los antiguos y de esta manera poder hacer el cambio. Porque si son iguales, evita una renderización de la renderización muchas veces. Entonces, con esto es que básicamente vamos a hacer la visualización de nuestro taller del día de hoy. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a empezar con el código. Hasta aquí, todo claro, todo perfecto. No he visto sus preguntas, seguramente son muchas. Al final se las resuelvo, no se preocupen. Entonces vamos a pasar a codificar. Miren esta belleza de código. O sea, se lo la mundo, pero qué belleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya ustedes les han metido por los ojos el día de hoy lo que es una arquitectura limpia, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo mi arquitectura distribuida. O sea, tengo solo las carpetas, así que no se me preocupen. Ahí no tengo absolutamente nada todavía porque eso lo vamos a construir entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que buscamos en el taller? Procesamiento de audio, ¿cierto? Capturar y procesar los audios.
en Flutter. Una belleza, porque normalmente uno lo ha hecho en otras tecnologías posiblemente, pero en Flutter puede complicarse. El análisis de Fourier, el análisis de frecuencias, para que podamos convertir todo ese dominio de tiempo que tienen la música, los audios y demás en frecuencia, para que de esa manera podamos visualizar todo lo que nos está mostrando. Vamos a hacer entonces un poquito de custom painters para crear las visualizaciones. Vamos a generar gestión de estados, vamos a usar Riverpod en este caso para manejar un estado y vamos entonces a mantener esta arquitectura limpia. ¿Sí? Al final también les muestro cómo hacer el tema de los permisos y demás para poder subir archivos o usar el micrófono. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto, aquí ya lo tenemos. Básicamente lo llamé Sound Visualizer Roadmap, este mismo es el que les va a llegar a ustedes o quizás uno más completo si no logramos en el tiempo de pronto llegar a algo. Quizás ya me va a llegar a algo, estoy confiadísimo, ¿sí? Y lo segundo es que tenemos que colocar las dependencias que utilizaremos para este caso. En este momento no hay dependencias. ¿Qué dependencias vamos a necesitar? Entonces hacemos aquí añadir dependencias y la primera es que vamos a añadir FFTA. Esta, si ven, las estoy agregando en la parte superior. Esta básicamente es para todo el tema de las frecuencias. Nos va a ayudar a convertir la línea de tiempo de los audios o de la información que le esté llegando en un análisis de frecuencias para que de esta manera podamos visualizar esos audios. ¿Sí? Vamos a tener también el file picker. El file picker básicamente es para seleccionar archivos desde el dispositivo. ¿Sí? Vamos a tener también Flow de Riverpod para el tema de la gestión de estados. Vamos a tener Just Audio. Este va a ser un paquete que nos va a ayudar en la reproducción del audio. Si bien va un poquito separado de la frecuencia, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar sincronizar la reproducción del audio con la frecuencia y de esa manera visualizar exactamente lo que está sonando. Es una cosa bellísima. Y obviamente vamos a tener récord. Récord básicamente hace referencia a que vamos a grabar, ¿cierto? Vamos a usar nuestro micrófono. Y esto va a ser multiplataforma, claro que sí. Añadimos estas dependencias. Aquí me dice que es FFT, así. Ahí ya puse una mala dependencia. Ahí me las está añadiendo y Flutter Puzzle. Ustedes recuerden que pueden añadirlo como ustedes prefieran, los que tienen Android Studios y de pronto no les deje hacer esto porque no estoy seguro, pues simplemente agregan las dependencias, ¿cierto? Entonces hasta aquí todo claro, agregamos dependencias, nada del otro mundo, continuamos. Muy bien, luego de mandar dependencias, vamos entonces a el tema de pues, iniciar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es configurar el punto de entrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar el main. En este caso, nuestro main sería este de aquí, main run app, ¿cierto? Pero es bien sabido que cuando utilizamos Riverpod, lo primero que tenemos que hacer es iniciar, envolver toda la aplicación en el provider scope para de esa manera habilitar Riverpod en cualquier lugar de la aplicación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esta sección de código. Muy bien. Como podemos ver, aquí pues me sale error en CRC app.tutor porque todavía no lo tenemos creado. Hicimos un widget Flutter Binding Ensure Initialize para asegurarnos de que todo haya cargado antes de correr la aplicación, como las configuraciones propias del dispositivo. Y en este caso encerramos todo en un provider scope y llamamos a nuestra app que va a ser nuestro material, material que, ¿cómo se dice? Material app, ¿cierto? Nuestro material app con el que vamos a desarrollar la aplicación. En este caso, claro, entonces este web app no lo tenemos. Entonces nos vamos a CRC, que está aquí. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app.org. Muy bien. Y en este lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la parte del material app. Y la agregamos acá. Perfecto, ya no tenemos errores. ¿Qué tenemos en nuestro material app? Pues básicamente estamos llamando al Waves app y estamos construyendo un team data oscuro porque pues
soy más dark, ¿cierto? Entonces, la idea es que tengamos pues un tema oscuro bien chévere. También algunos colores primarios y secundarios, como para el tema de la visualización, cómo se va a ver, cómo se va a visualizar. Y en el Material App quitamos el banner de debug, que a ver, a mí me estresa un poquito verlo. Ponemos un title y ponemos ese Team Dark que acabamos de crear. ¿Listo? Si ven, el home lo tengo comentado, al igual que su import. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos creado y no queremos tener eso en rojito todo el resto del taller. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro website. ¿Qué sigue? La gestión del estado. La primera gestión del estado que vamos a hacer es el tema de los modos de visualización. Si bien cuando hay muchos modos de visualizar el audio, ¿sí? Para visualizar el audio, a veces requerimos, a veces puede ser de barras, a veces puede ser de ondas, ¿sí? Hay muchos tipos. En este caso, lo que voy a hacer es que nos vamos a venir a Features, Visualización. En visualización nos vamos a ir a Presentation Controllers y dentro de Controllers vamos a crear un archivo que se va a llamar Mod Provider.dar. En modprovider.dar vamos a crear entonces el provider que sería con Riverpod de nuestro Visual Mode. Entonces aquí copio este pedacito. Como ven, entonces tenemos los diferentes tipos de visualización que podemos crear. Seguramente existen más que estos. Estos son los que básicamente les puedo mostrar que implementamos. Y tenemos barras de espectro, espectro circular, onda de tiempo, que es la línea, el espectrograma, partículas, figuras geométricas, etcétera. Y como ven, creamos entonces un state provider para poder visualizar todos esos modos. Aquí viene por defecto el de barras, que es el que vamos a construir inicialmente, y si nos da tiempo construimos otros más. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tenemos nuestro primer provider listo para ser usado y consumido. ¿Por qué un enum? Se preguntarán algunos de ustedes. Básicamente porque permite manejar estados discretos, ¿sí? Que no dan type safety y permiten pues el tipo autocompletados. De esta manera podemos manejar mejor la información. Cuando quieran cambiar de un estado al otro, o sea, de barras a circular, pues por medio del state estamos leyendo estos cambios y de esa manera podemos tener un control más preciso. Muy bien, vamos entonces ahora con el tema de la entidad de dominio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro modelo? ¿Sí? En este caso nos vamos a venir a Features, Audio, Domain. Dentro de Domain vamos a crear una carpeta que se llame Entities. Y dentro de Entities vamos a crear un archivo que va a ser nuestro audio frame. Audioframe.dar. Básicamente nuestro audio frame lo que está haciendo es que nos va a permitir tener como ese modelo inicial que queremos, pues por medio del cual queremos leer la información de nuestro audio, ¿sí? En este caso, entonces, ahí lo tenemos. Nuestro audio frame, como ven, tenemos los samples, los samples, como también le decimos así, que son las muestras de audio entre -1 y 1, que básicamente va a tener nuestro audio. También la frecuencia de muestreo, que básicamente es la que nos dice cuántos, piensen en una cámara fotográfica. Si ustedes toman muchas fotos seguidas y las muestran en un segundo, se va a ver más fluido que cuando tomo poquitas fotos y las muestro de seguido. Entonces, que es básicamente cómo funcionan las películas, ¿cierto? Entonces, básicamente el sample rate nos va a decir a qué frecuencias por segundo vamos a estar mostrando la información. Y el timestamp es el tiempo de captura de qué muestra es la que voy a estar mostrando actualmente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Y aquí podemos obtener la duración del frame por segundo con los samples dividido el sample rate, ¿cierto? Entonces ya vamos organizándonos. Entonces, eh, ya con eso tenemos entonces un modelo listo para estar usado. Ahora venimos a los servicios de core. Estos pueden ser muy complicados y quiero que entiendan esto. Si ustedes tienen una caja de herramientas y con esa caja de herramientas construyen una mesa,
su core pasa a ser esa caja de herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta caja de herramientas ustedes pueden construir muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces ustedes no van a construir una mesa y van a poner, van a guardar pues todo dentro de la mesa, pues no, o sea, no es el objetivo. Entonces van a tener una caja de herramientas por medio de la cual no solo va a funcionar para esa mesa en específico, sino que puede funcionar para crear muchas otras cosas más. Entonces por eso creamos los servicios core, que como vemos aquí, si venimos aquí a Core, fíjense que está por fuera de Features, van a ser como nuestras herramientas transversales. En este caso, vamos a crear dentro de Utils un archivo que se va a llamar Ring Buffer. ¿Sí? Punto de arte. Ring Buffer, ¿qué es Ring Buffer? Básicamente piensen en una banda elástica, una banda transportadora, perdón, que es circular, por ejemplo, la del aeropuerto. Ustedes ven que uno pone su maleta, que pues, cuando llegan las maletas las ponen en esa banda y esa banda empieza a dar vueltas hasta que vayan cogiendo las maletas. Cuando estas bandas se cogen, cuando estas maletas se cogen, listo, queda un espacio, van poniendo más maletas. ¿Esto porque es esta analogía? Piensen que el buffer es el que nos va a controlar la memoria dentro de nuestra aplicación. Entonces, para que no haya un recorrido gigante de memoria donde toque almacenar mucha información, donde toque sobreescribir mucha parte de memoria, lo que hacemos es que creamos este ring buffer, que lo que hace es que coge una sección, almacena en esa sección y cuando vaya avanzando en esa sección y llega al final, vuelve y comienza desde el inicio, como si fuera una banda transportadora circular. De esa manera permite que cuando ya se hayan consumido ciertos datos, esos datos sean, ¿cómo se dice? Como reescritos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que creamos este ring buffer, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí en el código, el ring buffer tiene el buffer, que es la memoria fija donde se van a guardar los datos. Disculpen el copilot que no aprende, que no quiero nada. Tenemos el tamaño máximo del buffer, que es que tanta cantidad de datos vamos a almacenar ahí, y tenemos dos banderas. El write index, que nos dice en qué punto de memoria estamos, y el conteo, que nos indica si ya llenamos o no la memoria que teníamos almacenada. Entonces, con write almacenamos un punto en memoria. Write all es un for que hace muchas escrituras en memoria, o sea, llena la memoria completa. Y esto nos pregunta, ¿ve? ¿Está lleno? Para saber si tenemos que empezar el tema de la reescritura. Entonces, con las windows también tenemos esa posibilidad de validar cuál es esa ventana de tiempo que estoy viendo, cuál es el tamaño, qué es lo que necesito obtener del buffer y acorde a esto, que entreguemos el resultado, ¿sí? Entonces, es como decir, ve, yo necesito las maletas que se vayan del orden 4 al 6. Entonces, esta bandera básicamente nos indica cuáles quieres coger y las agarra. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Recuerden dejarla ahí en, eh, pues, en el chat o en la zona de preguntas. Vamos entonces con otra parte de core que sea así transversal, que sería la parte del audio. Que vamos a crear una carpeta que se va a llamar FFT y ahí dentro vamos a crear el archivo fftservice.dart. ¿Sí? Básicamente vamos a poner entonces la sección de código de aquí y les explico qué es esto. Este es el servicio básicamente que sería como la transformada de Fourier hablando matemáticamente, pero hablando técnicamente en Flutter, es la que nos permite convertir una línea de tiempo del audio en en frecuencias. ¿Para qué? Porque las frecuencias son lo que visualmente vamos a querer observar, ¿sí? Entonces, como lo que necesitamos observar son las frecuencias, entonces esto nos ayuda a convertirlo. ¿De qué manera? Es sencillo. Recibimos primero la lista, ¿sí? de datos, de bytes, que nos entrega el archivo o lo que estemos tratando de comunicar. Pueden ser incluso las notas musicales, digo notas musicales, no, notas vocales que estamos entregando a través de la voz. Entonces, lo que hace es que primero calculan la transformada de Fourier para encontrar todas esas magnitudes, ¿cierto?, de frecuencia.
Ahora, después se convierten todos esos números complejos que sacan a través de una magnitud. La magnitud es una operación física de raíz de la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Entonces, con esto se generan todo el tema de magnitudes. ¿Qué serían las magnitudes dentro de lo que queremos? ¿Qué tan amplias son los rangos de la frecuencia que vamos a analizar? Entonces, si yo hago una nota muy alta, la frecuencia va a ser más alta, o sea, la magnitud más alta. O si yo hago una voz muy suave, la magnitud va a ser más bajita. Pero esto no lo podemos visualizar así simplemente. Entonces lo que hacemos es que lo convertimos a una escala logarítmica. ¿Qué es una escala logarítmica? Ustedes cuando el sol está en el cielo ven luz, pero si no está el sol en el cielo y prenden un bombillo, ven también lo mismo, quizás no con la misma calidad de visual, pero se ve básicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos con esta conversión logarítmica? Bajarlo a los niveles más bajos que puedan ser todavía visibles, para que de esta manera sea más simple ver las animaciones y ver unas escalas más bajas. ¿Listo? De esta manera, entonces pasamos a normalizarlo. ¿Qué es normalizarlo? Darlo en un tamaño de 0 a 1, ¿sí? Donde básicamente lo que logramos hacer es que la visualización que quiero mostrar es una escala de 0 abajo, 1 arriba. Entonces, que nos muestre esto de 0.5, entonces nos va a mostrar la raya hasta la mitad y así sucesivamente es como vamos a generar esa variación. Y por lo último hacemos un suavizado para evitar parpadeos, para evitar que el ruido blanco o ruidos ambiente que de pronto no sean tan fuertes, se estén escuchando todo el tiempo. Y de esa manera retornamos pues esas magnitudes ya normalizadas. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces con el tema de la captura del micrófono. Para la captura del micrófono, lo vamos a cerrar, vamos a irnos a Feature y vamos a irnos a Audio, que es nuestro esperato, ¿cómo se dice? Bueno, sí, nuestra característica básicamente que se encarga del audio, nuestra sección de código. Aquí nos vamos a ir a Data y vamos a crear un archivo que se va a llamar micinput.dart. Muy bien. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar toda la parte de la introducción del micrófono. Como podemos ver, tenemos audio recorder, que básicamente nos viene de record. O sea, esto ya prácticamente es casi que automático gracias a este paquete. Y lo que nos permite es que cuando inicia, primero revisa si tenemos el permiso del micrófono. Si no, no lo solicita. Entonces no vamos a tener problema. Después, entonces, inicia con la captura de los audios, ¿sí? Lo que hace entonces es que calcula pues como todo lo que ingrese y lo va haciendo pues como guardando como dentro de record config, que es el que se encarga de hacer pues como toda el almacenamiento de todos estos datos que vamos organizando, ¿cierto? Esto también forma parte básicamente de todo el tema de record, ¿listo? Entonces, ahí guardamos, pues, le decimos en qué tipo de codificación va a estar. Normalmente 16 bits es como la cantidad de enteros en rangos positivos y negativos, entre los cuales nuestra voz va a ser codificada. Y tenemos pues la cantidad de muestras y la cantidad de canales, ¿sí? ¿A qué se refiere la cantidad de canales? Pues ustedes ven que a veces tenemos mono, que es una sola bocina muy grande donde se escucha todo, o tenemos estéreo, creo que se llama la otra, ¿sí? Que es donde se tienen dos bocinas distintas y suena izquierda y derecha y se puede jugar con esto. En este caso, vamos a jugar con mono para que solo tengamos que hacer una sola conversión. Aquí recibimos entonces la información en crudo, en bytes, ¿sí? Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos convirtiendo toda esa información de en crudo a información que pueda ser leído en enteros, para de esta manera lograr tener esos bytes en números que podamos convertir posteriormente a información que podamos visualizar. Por ejemplo, este int 16 list nos puede devolver información como que la voz está entre menos 32.768 y entre más 32.767. Entonces, eso es lo que más nos entrega a través de este
int 16 list. Luego, entonces, convertimos esa normalización, que es valores entre 0 y entre -1 y 1, donde básicamente se hace pues como esa conversión relevante. Por aquí tenemos entonces el botón para detener el micrófono y pues el dispause necesario en caso tal de que cerremos la aplicación o cerremos ese funcionamiento. Déjenme guardo por aquí. Es así funcionaría el micrófono. ¿Qué seguiría entonces aparte del micrófono? Seguiría el tema de los servicios de reproducción. ¿Cómo manejamos los archivos? Entonces voy a crear otro archivo aquí, que este va a ser el file input. En este caso, el file input que voy a usar va a ser enfocado a archivos tipo WAV, o sea, WAV. ¿Por qué este y por qué no otros tipos? Básicamente porque los archivos .wav están decodificados, o sea, vienen con toda la información en crudo, o sea, tienen toda la información para que uno pueda acceder a ellos. En cambio, por ejemplo, MP3, entre otros, son compilados de estos WAV, entonces tocaría descomprimirlos, visualizar que si se descomprimió bien, traer la información así, así, y es mucho más complejo. Pueden intentarlo, se los dejo como tarea, pero en este momento, por práctica, me pareció más sencillo que pudiéramos ver los resultados más rápido, ¿cierto? A través de un WAV. Muy bien, entonces esto es un pick WAV, es la función. Lo que hacemos es que llamamos a file picker, que lee los archivos del dispositivo y nos trae la información. El tipo de archivo que sea .wav y básicamente eso nos entrega como resultado. Entonces aquí retornamos básicamente ese archivo. Muy bien, pero ¿qué hacemos con ese archivo? Necesitamos hacer algo con ese archivo. Para eso vamos a tener entonces un player service. Vengo aquí y vamos a crear un player service.dart. El player service básicamente lo que va a hacer es que nos va a permitir como todas esas funcionalidades con respecto al archivo que cogimos. Entonces, en este caso tenemos esta función de set file path, que básicamente le entregamos el path y lo almacenamos para el player, para que el player tenga ese file ya guardado. Y aquí tenemos entonces dos formas, cuando se añade el web en bytes, dos formas de usarlo. Uno, cuando es en web, que ya vimos el tema de estas banderitas, ya lo aprendimos, donde básicamente web no es capaz de distribuir la información igual que un nativo. Entonces, por lo tanto, de esta manera convertimos los bytes en base 64 y esa URI es la que el player va a poder reproducir, ¿sí? En cualquier otro caso, básicamente se utiliza el archivo directamente. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces esas dos cositas, aquí tenemos nuestras funciones de stream para tener la opción de reproducir, pausar, detener completamente o destruir todo el tema de la canción que está sonando. Aquí abajo tenemos adicional esta extensión. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos con esta extensión es el tema de lograr modificar Strong Audio Source, ¿cierto? A través de este Audio Response para que no reciba la información cuando viene a través de memoria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, piensen que este archivo, pues esa extensión lo que hace por defecto, que pertenece a Audio Player, lo que hace es que coge un archivo directamente y lo reproduce. Pero nosotros para poder mostrar la información estamos decodificando ese archivo, guardándolo en memoria y lo estamos usando desde memoria. Entonces, por medio de esta extensión, le estamos diciendo, ve, la información es esta y esta, entonces internamente piensa que está recibiendo el archivo real cuando realmente está recibiendo son los datos de memoria. Y de esa manera es que vamos a poder sincronizar el audio con la visualización. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que estamos claros. Ahora, necesitamos entonces, ya sabemos cómo leer un WAV, pero nos falta cómo decodificarlo, cómo sacarle la información. En este caso, vamos a volver a Core y vamos a volver a audio. Y en audio vamos a crear otra carpeta que se va a llamar WAV. Dentro de WAV voy a crear un archivo que se va a llamar WAV decoder.
Y este va a ser la forma en la que vamos a decodificar nuestro web data. Esto nos recibe básicamente los samples, que básicamente es la información del web de que estamos leyendo, el sample rate, que es cuántos por segundo, va a ser básicamente cuántos elementos por segundo, sí, bytes por segundo, vamos a tener básicamente realizando. Y los canales, que si es mono, estéreo, básicamente. Y aquí hacemos una decodificación. Si los bytes son muy pequeños, básicamente nos dice, ve, el web es demasiado corto. ¿Por qué digo menor a 44? Resulta que en el web, por estándar, los primeros 44 bytes son informativos. O sea, nos traen la información del nombre, la información del tamaño, la información de la data, todo. Y es a partir del 45 que está la música o está la grabación o está lo que sea. Entonces, de esta manera, por eso siempre hacemos un control de los primeros cuatro. Entonces, por ejemplo, aquí el sample lo leemos desde del byte 24, pero los canales los leemos desde el byte 22, todos estos dentro de los 44 primeros, ¿sí? Luego, con este data offset es que vamos a quitar esos primeros 44 bytes para poder tener el audio completo. Y una vez saquemos toda esa información y la convirtamos en 16 bits, o sea, de bytes a números enteros, ya tenemos la información lista para distribuir, ¿sí? Entonces aquí tenemos esas funcioncitas que nos convierten y nos encuentran los bytes enteros. ¿Listo? Muy bien, tenemos entonces nuestro decodificador. Básicamente ya estamos casi que listos para empezar a hacer todo el tema de mostrar la visualización. Entonces, ¿qué nos faltaría? Un controlador, que es el que nos va a permitir usar todas estas funciones. Entonces nos vamos a ir a controllers, en visualizer controllers, y dentro de controllers vamos a crear visualizer controller.dart. ¿Sí? Dentro de este vamos a crear entonces lo siguiente. Entonces, este es un poquito más largo, pero no se me asusten. Primero voy a crear un estado que básicamente es una versión tipo modelo que nos va a tener el tiempo de la ventana, o sea, cada tanto tiempo va a estar cambiando, las cantidades de frecuencias entre 0 y 1, listo para mostrar, el espectrograma para cuando vayamos a hacer el historial de espectrograma, el sample rate, que como ya les he explicado, básicamente son las muestras por segundo, y estos datos adicionales, que es si se está reproduciendo o no, si el micrófono está activo o no, y cuál es el nombre del archivo que estamos reproduciendo. Todos estos datos del Visualizer State van a estar siendo leídos por este provider. Recuerden, este provider es Reverb. Este Reverb lo que hace es que nos comunica la información del Visualizer Controller y del Visualizer State. E inicialmente, cuando empecemos con la animación, vamos a tener unos valores iniciales que son el tiempo, que va a ser de 1024 muestras, pero va a estar inicializado en 0, y las frecuencias, que van a ser la mitad, ¿sí? En 0, ¿sí? Eso tiene una explicación del tema de por qué la mitad en el Visualizer State, y es porque por simetría, porque siempre va a ser lo mismo de un lado que del otro en el tema de frecuencias, pues por lo tanto no es necesario como cargar la información completa, tiene que contener la mitad, ya tenemos también la otra. En el sample rate tenemos 222.050, que básicamente son las cantidades de muestras por segundo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Que es lo estándar básicamente en este tipo de audios. Y bueno, y los valores por defecto de si se está reproduciendo micrófono y archivo en falso y en nulo. Luego, después de esto, tenemos estas funcioncitas en el Visualizer Controller que vendrían a ser pues, la inicialización del micrófono, de los archivos, el Player Service, el FFT Service con un tamaño de 1024 muestras, y el Ring Buffer, que va a ser de 4096. 4096 es porque tiene que ser más grande que el 1024 para que la información no se llene de inmediato. Listo. Entonces vamos a dejar un lapso de casi 4 veces más para que de esa manera sea más fluida la animación y la reescritura de memoria. ¿Sí? Tenemos este WAV data, las de code WAV, que es el que va a leer inicialmente la información. Entonces, este lee la información del WAV
lo manda a decodificar, nos trae la información decodificada y la decodificada se la mandamos al visualizador de frecuencias. Tenemos la función para iniciar micrófono, que básicamente lo que hace es que llama al punto start que ya creamos y empieza a escuchar la información del micrófono. La función de parar micrófono, la función de escoger archivo, la llamé pick way and play porque lo reproducía de una vez, pero al final no lo reproduzco de una vez, sino que solo lo escojo. Entonces aquí llamamos al pick way, se escoge la información. Fíjense que las decoded WAV recoge los datos del WAV y de esa manera se mandan al player service, para de esta manera determinar si es para web, fíjense que es web, o si es para cualquier otro dispositivo nativo. Muy bien, y se inicializan entonces, como fue escoger un archivo, se inicializa el tema del pick name y el plugin y micrófono se ponen como falsos. El play pause es básicamente un botoncito que vamos a tener para darle play o pause a la música, al micrófono, etcétera. Entonces aquí, que si es al micrófono, básicamente permite detenerlo o volverlo a inicializar. Si es a la música, básicamente me pone que el plugin está en falso, si ya estaba reproduciendo, y me detiene la música. Y cancela la suscripción, que la suscripción viene a ser la escucha de todas las frecuencias. Si no está reproduciendo y le doy clic, entonces me pone la reproducción en true, empieza a escuchar todas las frecuencias y las sincroniza con la canción a través del tiempo. Esto lo que hace es que reproduce la canción y te entrega la posición de la canción. Entonces, por medio de esa posición encontramos el frame y el frame, como es de 24, vamos encontrando entonces la cantidad de frecuencias que pertenecen a ese frame y así es como que vamos reescribiendo, ¿cierto? La información. Y luego pues empezamos a reproducir el audio justo a la par para que suenen casi que al mismo tiempo y la visualización se vea sincronizada. ¿Sí? También tenemos el de detener todo y tenemos estas dos funciones, tick from buffer y tick from, que como ven las llamamos generalmente por aquí dentro de tick from, tick from buffer llama tick from, sí, y básicamente los llamamos dentro de algunas funciones de aquí. ¿Qué es el tick from y qué es el tick from buffer? El tick from buffer toma las muestras del ring buffer y las obtiene y se las manda a tick from. Y tick from lo que hace es que calcula las frecuencias. Fíjense que aquí calcula las magnitudes de ese valor agregado y lo añade aquí al historial y a la información y cambia el estado. Con el estado cambia, le manda al estado el tiempo, las frecuencias, el espectrograma y ese estado lo manda a través de por acá, de básicamente la información que estamos visualizando. Por acá no se ve, aquí está la parte del web, que es el las decode, y donde más está el estado mostrando esa información. Por aquí no sé si lo vemos. Bueno, básicamente el estado trae la información del tiempo y por aquí lo debemos estar usando para analizar pues básicamente toda esa parte, ¿cierto? Eh, por aquí tenemos state copy with, la información del player, que es otro estado distinto, y por aquí le mandamos el tema de los frames. Eh, bueno, sí, habría que entonces entrar a mirar de pronto esos detallitos, pero sí, básicamente el estado es el que cambia el estado de la visualización. Esto también lo vamos a estar viendo en otro punto, ya les voy a mostrar. ¿Cuál sería ese otro punto? Básicamente el painter, pues, el visualizador, pero primero vamos a crear un painter para poder tener que visualizar. Entonces voy a crear el painter bars painter.dart. En el painter.dart lo que voy a hacer es copiar esto. Como ven, es un custom painter como ya les había enseñado. Y este custom painter primero defino la brocha, que en este caso va a ser negra, y genero básicamente lo que voy a dibujar. Aquí estamos dibujando un rectángulo grande oscuro en el que vamos a estar mostrando la visualización. Luego por aquí hacemos la configuración de las barras. Entonces, el número de barras que vamos a tener, los pasos que básicamente es a partir de donde van a arrancar, y el ancho de las barras que básicamente van a ser pues como unos tamaños específicos, ¿cierto?
pequeños, no muy grandes porque depende de la cantidad de posición. Lo que voy a hacer es que voy a dibujar la mitad a este lado y la otra mitad a este lado como una versión espejo para que de esta manera se vea bonito. Luego aquí creamos un linear gradient con los colores de cómo queremos que se dibuje. Lo vamos a hacer con un linear gradient. Creamos el shader con ese rect, que es básicamente el rectángulo que queremos que sea la línea, ¿sí? Y por aquí dibujamos entonces esas barras simétricas, ¿sí? Por cada una del número de barras, lo que hacemos es que dibujamos esa barra. Ojo que esto recibe F, que es la lista de frecuencias. Entonces, por medio de la lista de frecuencias, lo que hacemos es que de cada F obtenemos la información del tamaño y es la que estamos dibujando ahí, dándole a M, ¿cierto? Y pasamos al siguiente paso. Calculamos la altura para que sea máximo mínimo de 2px, pero máximo del tamaño de la altura, ¿cierto? Y aquí hacemos lo mismo, y aquí hacemos entonces el dibujo ya oficialmente de las barras, la de la derecha y la de la izquierda. Entonces aquí RRED, from red and radius, le decimos, le damos la información de punto inicial, punto final, hacia dónde, hacia abajo, y básicamente toda esa información, la altura, el ancho, el, eh, y pues sí, básicamente todos esos puntos. Y aquí le damos un radio circular para que en las puntas quede circular. Y como siempre, cuando ya tenemos la información lista para dibujar, le decimos al canvas que lo dibuje y le decimos con qué paint. Este paint está tomando el shader, que recordemos que este shader es básicamente este gradiente de aquí. Bueno, una vez dibujamos derecha e izquierda, ya tenemos entonces nuestro Custom Painter. Den sus preguntas sobre Custom Painter si tienen dudas para que podamos continuar. Muy bien, entonces pasamos a el widget canvas principal, ¿cierto? Entonces vamos a Presentation, nuevamente aquí a Presentation. En Presentation vamos a la carpeta de widgets. En la carpeta de widgets vamos a crear un archivo que se va a llamar Visualizer Canvas, llamémoslo, punto dar, que es donde vamos a poner básicamente las barras, ¿sí? Entonces, pegamos aquí las ramas. Básicamente aquí le recibimos el modo, el tiempo, las frecuencias, que es lo que les decía que está cambiando en nuestro controlador, ¿cierto? Aquí recibe el tiempo, frecuencias, espectrograma y demás, y eso lo recibe básicamente en nuestro Visualizer Canvas, que es el que va a realizar los dibujos. Entonces, cada Visualizer Canvas recibe la data y cada uno va a empezar a recibir el Visual Mode Bars. El bars que acabamos de crear solo recibe frecuencias, ya vimos, entonces el tema del tiempo, del espectrograma, de pronto no nos va a servir en este caso, pero si agregamos más painters de otros aspectos, pues sí necesitaremos esos datos. Y aquí hacemos un repaint, que llamamos al custom painter, le decimos cuál es, y con eso le decimos como la ubicación básicamente. Pero aquí solo tenemos este widget, ¿cierto? Que es el que está consumiendo el custom painter. Necesitamos básicamente una pantalla principal por medio de la cual vamos a estar llamando toda esta información. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear dentro de Presentation nuestro Visualizer Screen.dart. Imagínense estar haciendo todo esto en live coding. No he terminado nunca. Y entonces aquí tenemos el Visualizer Screen. ¿Qué tenemos? Algo sencillo. Tenemos un adbar, tenemos un pausar, un reproducir, sencillito. Tenemos una columna que nos muestra el Visualizer Canvas, que ya vimos que es básicamente el apartado donde se van a estar dibujando. Tenemos por aquí abajo unos sheets que son el del micrófono y el del archivo WAV y el del stop. Y tenemos un count, un grid count, que básicamente nos va a mostrar este mode card, que son botoncitos para cambiar entre las visualizaciones distintas. Aquí tenemos el chip, un modelito sencillo, y tenemos el mode card. Si yo llamo esto dentro de app, que ya existe, ya debería poder visualizárseme en pantalla. Ojalá que no me haga quedar mal. Recarguemos. Damos un hot restart y efectivamente me hizo quedar mal. No se preocupen, vamos a volver a correrlo.
Vamos a volver a correr. Ahí va, ahí va. Esperemos a ver si de pronto corre aquí. Un momentito. Y bueno, mientras eso corre, hay unas cositas. Entonces ya, con eso ya terminaríamos básicamente nuestra aplicación, ¿cierto? Porque básicamente este se encargaría de hacer el llamado a todo el tema de la visualización y demás, ¿cierto? Se encargaría de hacer el llamado de la visualización y estos botones llaman, por ejemplo, a iniciar micrófono, a pick and wait and play y demás. Entonces, ya estos se encargan de llamar básicamente a esas funciones que tiene nuestro Visualizer Controller y él ya básicamente lo programamos para que hiciera ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, creo que no vamos a tener problema. Bueno, aquí ya está como, ahora sí corrió, ahí ya lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, como ven, tenemos básicamente una pantalla donde podemos visualizar. Abajo tenemos esos chips que le decía, de micrófono, de archivo web, desktop, y abajo el cosito de barras, porque es el único que tenemos hasta ahora, ¿cierto? En este momento esto no me debe funcionar ni por el berraco. ¿Por qué? Porque faltan temas de permisos. Y esto lo vamos a hacer muy rápido. En Android nos vamos a app, crc, main, y en main nos vamos a ir a Android Manifest. Dentro de Android Manifest vamos a poner los dos permisos pertinentes para el tema de micrófono, que es Record Audio, y de archivos, que es Read External Storage. Para eso en el tema de Android. En el tema de iOS vamos a irnos a Runner, a InfoPlease, y aquí vamos a poner eh, estos permisos. Vengo aquí abajo, control V, que sería el del micrófono eh, como tal. Yo creo que me falta el de archivos, pero pues eso le menos. Y importante, como estoy haciendo pruebas en MacOS también tenemos que hacer configuración. Esta es en Debug Profile Entitlements. Y aquí le tenemos que decir, primero, que permita el input de audio y que permita la selección de archivos. Solo con esto ya nos debería poder funcionar. Aquí sí tengo otra vez que tumbar y volver a correr, muchachos, porque son permisos que hicimos en nativo. No se preocupen, aquí ya va a correr mucho más fácil y rápido. Y ya con esto tenemos la aplicación totalmente funcional. Estamos finalizando, no se preocupen, que es solo probar que esto funciona y cada uno por su lado. Básicamente, y después, pues, después de los permisos, claramente, ¿cierto? Yo sé que es una cosa muy compleja, eso de estar copiando y pegando, de pronto uno no le sigue mucho el hilo, de pronto por cuestiones de tiempo, como les dije, o sea, hacer esa aplicación, fíjense que me está ayudando a la hora de explicárselas prácticamente copiando y pegando el código. Entonces imagínense donde estuviéramos haciendo el código y explicando pedacito a pedacito. Bueno, entonces, si activo el micrófono, hola, uno, dos, uno, dos. Bueno, fíjense que a medida que voy hablando, se va visualizando las ondas de audio. Si me quedo callado, me voy a quedar callado un segundito para que vean que realmente funciona. ¿Ven? No estoy hablando y deja de funcionar. Básicamente con esto ya comprobamos y le damos en esto que básicamente está funcionando nuestro visualizador de audio. A ver, esto merece un aplauso. Listo. ¿Funciona el archivo web? Pues probemos. Si yo vengo aquí en descargas, yo tengo este archivito. Vamos a darle play. Ustedes escuchan el audio. No se escucha el audio, Dolph, pero sí se ven las ondas. Ok, no se escucha el audio. No sé si en compartir. No me sale la opción. Compartir sonido. No me sale la opción de compartir sonido. O sea, me aparece desactivada. Pero ustedes me creen. Creemos, parce, creemos. Ustedes me creen y ustedes prueban en sus casas cuando les pasa el código. Ahora bien, ustedes pensarán, no, pero es que eso es todo muy sencillo. Pues miren esta belleza. Esperen, yo cierro esto y les muestro. Fíjense esto. Este básicamente es el proyecto completo.
Si yo activo micrófono acá, doy permitir, fíjense, el permiso funcionó. Bueno, 1, 2, estoy hablando en los 3 archivos al mismo tiempo. Esto depende mucho de la frecuencia en la que se esté escuchando. Como pueden ver, dependiendo en multiplataforma con el mismo código, estamos viendo que funciona. Si ven, en algunos dispositivos se ve de una forma, en otro otra, pero depende del dispositivo también, la calidad en la que está escuchando el audio, por así decirlo. ¿Listo? Básicamente con este muestro, a ver, vámonos a circular. Circular 1, 2, fíjense qué bonito como se ve en circular. Esta es otra posibilidad que tenemos, pues falta de pronto organizarle un poquitico más el tema de, ¿cómo se dice? Pues sí, de frecuencias, de análisis. Vámonos entonces a líneas. Bueno, aquí estoy hablando yo, vean que dependiendo también del dispositivo, básicamente estamos viendo la misma sección de código, pero dependiendo de la fuerza que tiene el dispositivo para detectar nuestro micrófono, funciona de una forma u otra. Pero básicamente fíjense que está funcionando en nuestros dispositivos. Si me quedo callado, la frecuencia es más bajita. Funciona mejor en unos dispositivos que en otros, pero fíjense que cuando dejo de hablar también en web, ¿cierto? El ruido es más bien poquito. Tenemos otros, tenemos el geométrico 1, 2. Ah, fíjense que es que en web funciona mucho mejor. Digo, en escritorio. A ver, veamos en mobile también medio funciona bien, pero bueno. Entonces, básicamente ahí tenemos la prueba fidedigna de que nuestro visualizador de audio funciona a la perfección. Listo. Pues muchachos, básicamente eso sería todo por este ladito. La idea es que ustedes puedan revisar el código. ¿Qué les queda de tarea? Porque ya se acabó básicamente el tiempo. Que ustedes se encarguen de hacer el performance de esta aplicación. Porque es que no nos da tiempo, muchachos, ya es hasta las 12 y ya vamos a hacer como una especie de cierre. Entonces no nos da tiempo de pronto de hacer esas pruebas de performance, pero que ustedes de pronto puedan meterse en la tarea de probar, verificar de pronto cómo mejorar este tipo de cosas, cómo, no sé, cómo poder de pronto demostrar el tema de performance. Les aseguro que esta aplicación les va a dar 1000 fallos, les va a dar muchos jumps, pero, pero es por la forma pues, obviamente en la que se ha construido, un poquito como para que pudiéramos visualizar el poder de Flutter. Quédense con eso, y me parece supremamente importante, que lo que les estoy mostrando es la capacidad que tiene Flutter de poder construir en cualquier plataforma, ¿sí? Algo tan increíble como es visualizar un audio, visualizar tu voz a través de frecuencias, a través de datos. Sé que de pronto el tema fue muy matemático, fue muy de análisis, entonces comprendería totalmente que de pronto se me perdieran un poquito, pero no le pierdan la fe al tema y tengan la seguridad que todo esto se les va a compartir, incluso el completo con los diferentes painters para que ustedes tengan la oportunidad de jugar con ellos, de ver cómo pueden hacer todo pues es como información, ¿cierto? Así que, bueno, eso fue mi charla, espero les haya gustado, no sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes. ¿Hay algunas dudas? Bueno, por Dolph, aquí tenemos pregunta. Ah, ok. adelante. Bueno, por aquí, por el tema de preguntas y respuestas, me preguntan cuánto te demoraste para resolver este problema y cuál fue la estrategia que seguiste desde la definición del problema hasta el resultado final. A ver, esto fue un tema bastante complejo, sobre todo para el tema de micrófonos en diferentes plataformas. Digamos que obviamente el uso de paquetes ayudó mucho, pero el cálculo de las frecuencias fue lo más complejo. ¿Por qué? Porque básicamente esto hacía que, sí, que, o sea, que fuera complejo el analizar el audio web, qué información traía, cómo la traía, cuánto era el muestreo necesario para que la información se mostrara correctamente. Tuve que probar muchos audios, entonces digamos que
hubieron varias estrategias en ese sentido de empezar a analizar distintos audios, ir probando, cambiar el tema de muestreo, consultar de pronto mucho con tema de guías, también el tema de cómo hacer el análisis de estos muestreos, que también es importante, ¿cierto? Entonces, yo creo que fue más por ahí. La IA que utilicé en este proceso, inicialmente lo hice con 3 guías y lo hice eh, con Copilot. O sea, hice Copilot, Gemini y ChatGPT, ¿cierto? Para revisar los diferentes aspectos. El problema es que quedaba muy complejo un aspecto de análisis para ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces me tocaba resolver mucho desde mi lado para poder lograrlo, porque ya tocaba hacer estudio interno de paquetes, de cómo funcionaba el tema de weights, porque eh, generalmente las 3 días me funcionaba bien el tema del micrófono de pronto, pero no me funcionaba lo del archivo. Al archivo que me tocaba meterle más presión, el cómo hacer la suscripción y todo eso, creo que fue fundamental el trabajo, el conocimiento en ese aspecto. Pero no les de miedo apoyarse de las IAs. De hecho, parte del proceso fue gracias a ellas. Así que nada, me parece muy interesante. Bueno, Copilot para selección de modelos es muy útil, sí. De hecho, no, yo lo hice con el que viene automático. Eh, Ese sí no me funcionó para nada, ni el micrófono ni nada. Me recibía pues la información del micrófono, pero que no me mostraba visualización. Entonces sí me tocó hacer pues como muchos cambios al respecto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud.